estamos estudiando el libro de Daniel, nosotros tenemos que tomar todo el consejo de Dios. Y en el libro de Daniel es un libro profético. Cómo Dios actuaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no estaba sobre todas las personas, ¿sí? Solamente venía y se posaba, llenaba a alguien. De ellos podría ser un sacerdote que Dios había escogido o profetas. En este caso Daniel es un profeta de Dios que no solo profetizó para ese tiempo, profetizó para nuestros días. Y ya vimos el sueño de Nabucodonosor, ¿cuántos se acuerdan? Y ahora vamos a ver algo más. Entonces, en cada capítulo, en cada escritura, nos muestra Dios a través de cada personaje cómo es el hombre. ¿Escuchaste? Cada personaje que tú lees en la Biblia puede tener características que nosotros tenemos. Entonces tenemos que verlas si nosotros tenemos ese orgullo como Nabucodonosor, y peor sin dinero, ¿no? Él era rico, riquísimo, y a veces somos orgullosos y no somos ricos. Pero tomamos el mensaje, te estoy preparando para lo que Dios va a hacer. Y también nos muestra los atributos de Dios. Hoy aprenderemos atributos de Dios. Uno de ellos es su soberanía. ¿Cuál atributo? La soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que Él quiere, porque Él es el dueño, Él es el creador y hace con su creación lo que Él quiere. Y aún nos ocupa para gloria y aún a otros para ejemplo para otros. Amén. Y vamos a ver cómo Dios liberó a 3 hombres fieles a su Dios. ¿Por qué pudieron ser fieles? Porque Dios estaba con ellos. La fidelidad no es del hombre. La fidelidad es un atributo de Dios dado al hombre para que el hombre pueda ser fiel. Ningún hombre ni una mujer que tiene a Dios puede ser fiel. Y si es fiel es con un propósito. Algo quiere. Amén. Y cuando lo obtiene, se olvida. Y veremos atributos de Dios. Amén. Veremos atributos del hombre. Cómo reacciona el hombre ante tales circunstancias. Y esto lo estudiaremos en el capítulo 3. ¿Sale? Vamos entonces a la historia. El tema que vamos a desarrollar, mira que dice, librados, no dice del horno de fuego, dice en el horno de fuego. ¿Escuchaste? O sea, no los libró de ir al horno. En medio del horno fueron librados. Dios no nos libra de los problemas. Es más, son necesarios muchas veces. En medio del problema, Dios se manifiesta. ¿Cuántos conocieron al Señor en una enfermedad, en una adicción, en un problema? Y ahí descubrieron, o Dios se les reveló y pudieron conocerle. Entonces aquí vemos ese tema, anótalo. Por ahí mis hermanas sugieres tienen hojas, hay lapiceros. Tú solo levanta tu mano. Es importante que tú anotes, llegues a casa, repases, leas. Si ves que ya se subió al internet, lo vuelvas a escuchar para que la palabra sea sembrada. Tú siembras una semilla y ahí la dejas. No, hay que abonarla para que crezca. Y si al rato esa plantita le salen animalitos, hay que quitarlos para que crezca más y dé fruto. Amén. Vamos entonces. Ve a Daniel 3:1. Dice, ¿el rey quién? Nabucodonosor hizo una estatua ¿de qué? De oro, cuya altura era de 30 metros, 60 codos, y su anchura de 6 metros, 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nosotros manejamos Reina Valera, la versión oficial del cristianismo para muchos, pero tú, ¿cómo puedes saber qué es un codo? Puedes hacer 2 cosas: tomar una versión más actual, Biblia lenguaje sencillo, y te va a decir cuánto mide. O puedes saber cuánto mide un codo. ¿Cuánto mide un codo? Como 2 centímetros. No habla del codo, era una medida. Y ese codo se medía de la palma de la mano
del dedo al codo. ¿Sí? ¿Como cuánto mide el tuyo? O sea, si tú te midieras del dedito al codo, te da un promedio de 50 centímetros, 45, otros 30. ¿Ah? Están chiquitos. Pero era una medida de esa época. Entonces, te recomiendo siempre no solo tener Reina Valera, tener otras versiones con un lenguaje sencillo que te ayude a interpretar. Entonces Nabucodonosor hizo una estatua de oro, imagínate, de 30. ¿Cuántos metros hay de aquí a donde cae la gota? Unos 3. Ahora imagínate, 30 metros. Se dedicó a hacerla, y de oro, hermanos. ¿Por qué crees que Nabucodonosor hizo una estatua de oro? Siempre es importante el contexto. En el capítulo 2 nos habla de un sueño que él tuvo, y Dios se lo revela a Daniel y le pone 4 imperios. Creo que está ahí la imagen. Ahí está la estatua de oro, avanza. Y él vio en un sueño algo impresionante. Vio esa estatua y Dios le reveló a Daniel que la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y su imperio, Babilonia. Amén. Luego que los brazos y las piernas, que era de plata, representaba al imperio medo-persa. Y posteriormente su parte que sigue de bronce, y representaba al imperio griego, las piernas al imperio romano, y posteriormente los pies era mezclado barro y hierro, que representa lo que hoy son las alianzas mundiales. Amén. ¿Qué representaba el oro? El oro a Babilonia, ¿sí? Y a Nabucodonosor. Avanza. Entonces, ¿qué quiso hacer ahora Nabucodonosor? De hacer toda una estatua de oro. ¿Qué pensaba él? ¿O qué creía? ¿Por qué lo hizo? Porque él quería permanecer. ¿Escuchaste? Él pensaba que su imperio iba a ser eterno, pero nadie es eterno, solo Dios. Amén. Que todo pasa, hermanos. Crecemos, muchos se reproducen, muchos no, envejecemos, y un día partiremos. Tendrás bienes, tendrás cosas que muchas se van a quedar. ¿Qué estaba representando Nabucodonosor con esa imagen? Él quería permanecer. Amén. Y no solo la cabeza, ahora todo. Ahora voy a hacer una imagen que represente la cabeza, el torso, las piernas, todo de oro. Y no solo eso, que lo adoren. ¿Sí me explico? ¿Por qué él hizo eso? Porque él pensaba que iba a ser eterno, que sus bienes serían eternos. Pero Dios ya le había revelado que no. Amén. Por eso tenemos que disfrutar cada etapa de nuestra vida. ¿Tienes a papá y a mamá? Disfrútalo. ¿Tienes a tus hijos? Nadie sabe cuándo estaremos delante de la presencia de Dios. Yo trabajo en un hospital y con tristeza he visto gente partir, jóvenes y gente adulta. Dios me ha permitido compartirle a mucha gente. Un médico nos daba un testimonio, y esto lo comparto a veces cuando hay un funeral. Él nos decía que cuando empezó su pasantía, entra a urgencias, le llaman, y lo primero que vio cuando llegó a urgencias, vio caer en paro un paciente, y lo comenzaron a reanimar, y él estaba ahí temeroso, esperando que algo sucediera, y muere ese paciente. Y él se preguntó, ¿esto voy a ver todos los días? Ver morir gente. Y dice que vocearon que necesitaban un pasante en el área de Toco. Toco es el área donde están las embarazadas. Entonces él, con miedo, y después de esa imagen, se va al área de Toco, se cambia, se pone su uniforme, entra al área expulsiva, así le llaman, y escucha llorar un bebé. Nació un bebé. Y su cara de espanto, su cara de tristeza, se convirtió en una sonrisa al ver a un niño nacer. Y lo sacaron y le dieron su nalgada. Ya no le dan nalgadas. Y nació, y pudo ver ahora el nacimiento. Y dice, o sea que voy a ver gente nacer y voy a ver gente morir. Es el ciclo de la vida, hermano. Por eso
no te amargues por cosas pasajeras. Amén. No te quedes con cosas, con familia. Hay gente que se deja de hablar. Hay gente que pasan circunstancias o salen de una iglesia y salen peleados, hermano. Paz de Dios. No somos eternos. Amén. No nos amarguemos y disfrutemos cada momento que Dios nos permite dar. ¿Sí? Entonces Nabucodonosor quería ser eterno, era imposible. Hizo la estatua y mira qué osado. Ahora todos van a adorarme. De por sí ya le servían. Ahora él quería que la gente a lo lejos, al ver la imagen y al sonido de los tamboriles y flautas y demás, la gente se postrara a adorar. Ese era su plan. Vamos a irlo viendo en la imagen. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieren todos los dirigentes, ¿sí? Sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, o sea, no solo de ahí de Babilonia, sino de los estados que había conquistado, fueron a ese lugar para que viniesen. Él iba a hacer una dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos vengan, ¿sí?, a ver lo que él iba a ofrecer y que le adoraran. En esa cultura, ellos muchas veces representaban imágenes a su imagen, o sea, como una foto. Entonces, cuando tú veías esa imagen, haz de cuenta que estabas viendo a Nabucodonosor, o la imagen de un dios al cual Nabucodonosor adoraba. Entonces, tú al adorar esa imagen, estabas adorando, venerando al rey, o a la persona, o al demonio que está atrás de una imagen. ¿Sí? ¿Sigue? Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué decía el pregonero? Sigue. Que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué tenían que hacer? Postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, imagínate esa escena, y eso es maravilloso. A mí no me gustaba leer, porque de puras letritas no hay una imagen, pero cuando comencé a leer, pude ver, pude imaginar los escenarios. Y cuando tú estás leyendo, tú puedes imaginar esa estatua grandísima y la gente acercándose. ¿Y quienes tocaban las flautas, los tamborines, el arpa y los demás? Había músicos en ese lugar. Y a cierto momento, no sé en qué momento, porque no nos dice la Biblia, ellos tocaban. Y la gente, ¿qué tenía que hacer? Dejar todo lo que estuvieran haciendo. ¿Sí me explico? Primero estabas haciendo algo, tenías que dejar de hacerlo. Voltear a la imagen y postrarte. Amén. Y la gente tenía que hacerlo. Ese es un principio demoníaco. El enemigo quiere que tú no adores a Dios, que adores al enemigo. Distraerte de las cosas que estás haciendo y terminemos adorando otras cosas. Amén. Entonces, al sonido, los músicos, la gente, y con sonidos estruendosos en todo el imperio, la gente tenía que estarlo haciendo. ¿Quién no se postraba? Aparte de los personajes principales. ¿Quién no se postraba? Nabucodonosor. ¿Cómo crees que estaba Nabucodonosor? Orgulloso, erguido en su palacio, tal vez en una zona alta, viendo cómo la gente se postraba. ¿Y él qué pasaba en su corazón? El orgullo. Todo esto hecho, mira cómo la gente me adora. ¿Sí? Vamos adelante. Dice, y cualquiera, eso decía el pregonero, acuérdate que allí iba el pregonero gritando: toda persona, no sé si se ocupaba alguna bocina, iba por los lugares diciendo: al sonar de la trompeta, al sonar del tamboril, de la flauta, todos se postran. Y si no se postran y lo adoran
inmediatamente serán echados dentro del horno de fuego ardiendo. La gente conocía el horno, ya sabían que había un horno ahí, ¿sí? Para matar personas, para torturar personas, para hacer sacrificios a Moloch, un dios el cual pedía sacrificios de niños, y ellos adoraban todo eso. Entonces dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña. Si tú no conoces estos instrumentos, tú que eres estudioso de la Biblia, lo marcas y en casa pones tamboril, zampoña, y vas a saber qué tipo de instrumentos son. Hoy no te los puedo mostrar, pero aquellos que les gusta investigar lo hacen. Y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Escuchaste? Y todos en la Biblia no es todos. Siempre que tú escuchas todos y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos no es todos, una gran parte de personas. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Cuando se hacía el sonido, la gente adoraba. Dentro de los cautivos, recuerda que el pueblo de Israel que estaba en Jerusalén fue llevado a Babilonia. No solamente fue llevado Daniel y sus 3 amigos, fueron llevados muchos, entre ellos el rey de Jerusalén. Él también se postraba ahora a adorar a otro Dios. ¿Escuchaste? Porque había mucha gente que era del pueblo de Israel, pero por salvar su vida lo hacía. Es más, pudieron haber dicho, bueno, es que lo dijo el rey. Si el rey lo dice, lo tengo que hacer. Es que mi jefe dice, es que mi papá dice. Pero todo principio, toda orden que está en contra del orden de Dios no va a prosperar y va a afectar tu vida. Amén. ¿Sí me explico? Puede el mismo gobierno darte una orden y va en contra de los principios de Dios. Un cristiano no debe seguir esa orden. Tu papá te manda a hacer cosas que no debes, papá, discúlpame. Pero hay alguien más grande que tú, que es Dios, que me dice no hagas eso. Entonces mucha gente que un día adoró a Dios, ¿sí? Que eran del pueblo de Israel, eran de las tribus de Israel, ahora al sonido, por miedo, ¿por qué más? ¿Por qué adoraban? ¿Por qué se postraban aquellos que habían sido israelitas? Ahora se postraban. Una ya les dije, por miedo. ¿Por qué otra? Por miedo al horno, miedo a ser matados, sí, pero ¿por qué más? Porque no eran fieles a su Dios, porque le temían más al hombre que a su propio Dios. Amén. No conocían a Dios, que Dios los podía librar, que Dios podía hacer algo. Es más, aunque no los librara, ellos no hicieron lo que el rey les mandó. Amén. Vamos entonces. Mira Éxodo 23 y seguimos en el tema. Este mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel cuando fueron, que salieron de Egipto, que le dieron las leyes, una de esas leyes también las recibieron Daniel y sus seguidores. Dice, lo pudiéramos leer todos a la cuenta de 3, a ver si nos sale. 1, 2, 3. Amén. Dios le dio este mandato. Dice, le dijo al pueblo de Israel, les dio las leyes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ningún dios. Aparte, no te hagas imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué pudiera estar arriba en el cielo, hermanos? Ángeles, ¿sí? El sol, hay gente que adora el sol, hay gente que adora los pájaros,
Hay gente que adora muchas cosas de los cielos. Dice, no te hagas imagen de nada de eso, ¿sí? Ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni de lo que está abajo. Hay gente que adora animales, ¿sí? Hay gente que adora cosas, humanos, personas, ni de las aguas, ¿sí? Hay ídolos de peces, de ranas, ¿no? Dicen que es de buena suerte tener una rana en casa con una monedita en la boca. Eso te va a librar para ahora, para diciembre. No, eso es idolatría. Pastor, pero yo no creo. Yo la tengo ahí por si las moscas. No, es idolatría, hermano. Y dice la Biblia que lo que se le sacrifica a las imágenes, a los ídolos, a los demonios se les sacrifica. ¿Quién era un ídolo? ¿O quién era un dios de esa época? Un demonio. ¿Escuchaste? Voy. Hoy se maneja mucho el término cultura, ¿sí? Es que es por cultura. La palabra cultura viene del término culto. Y todo culto se le da una deidad. ¿Escuchaste? El culto es la adoración a algo. Entonces la gente dice, no, es por cultura. La palabra cultura viene de culto y todo culto se le da a una deidad. No hay Dios fuera de Dios. ¿Quiénes quieren recibir la adoración aparte de Dios? ¿Quién? Satanás y sus demonios. Entonces, atrás de una imagen, hermanos, no se trata solo de adorar una imagen. Se trata de que tú estás adorando ese espíritu que está operando en esa imagen. ¿Me escuchaste? Por eso dice, no te hagas imagen de nada. Y Daniel sabía, Sadrac, Mesac y Abednego sabía que si ellos se postraban, se estaban postrando ante un espíritu, se estaban rindiendo ante un demonio. La gente en su ignorancia hace cosas que no debe de hacer por cultura, por tradición, ¿sí? Pero eso ofende a Dios. Y muchas veces no lo hacen en maldad. ¿Sí me explico? No lo hacen diciendo, ay, es que estoy ofendiendo a Dios. No, ellos piensan que están haciendo bien, tomando una imagen y adorarla y pasearla. Y hoy en diciembre vamos a ser probados. Amén. Porque es cuando se les da mucho culto a ciertas imágenes. Y nosotros que ya sabemos la verdad decimos, muchas gracias, yo no participo de eso. Y puedes tener un buen debate con alguien. Y si ese alguien es necio, no te detengas a tener ese debate. Simplemente dile, hermano, gracias, Dios te bendiga, yo no hago eso. Tenemos que ser sabios. No pelees con un necio. ¿Escuchaste? No te pongas a pelear en las redes. No, un cristiano lo hace de frente. Ven, si quieres leemos Biblia, platicamos y seguimos siendo amigos. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Dividirnos. Amén. Y nosotros tenemos que ser más sabios. Entonces Daniel sabía esto. Y él dijo, yo no me voy a postrar. Sadrac, Mesac y Abednego sabían esto. Y en medio de esa adoración había 3 jóvenes que no se postraban. Y empezaba la música. No sé qué música ponían. Salterio, era fiesta. ¿Sí? Mucha gente le rendía, la adoraba y se postraba. Y había 3 que no se postraban. Ahora, ¿cómo vieron? Escucha, ¿cómo vieron que ellos no se postraban? Se supone que todos deberían de estar postrados. Y 3 que estaban ahí estaban parados. ¿Cómo se dieron cuenta? Por chismosos, ¿no? Estaban en una cosa y no. Y oye, mira, ¿ya viste que ese no? Esa dracma, y eran líderes, eran de gobierno. Ellos no se postran. ¿Y por qué crees que lo fueron a acusar? ¿Qué estamos viendo? Características naturales del ser humano. ¿Qué despertaba en esa gente que lo fue a acusar? Envidia, celo. Oye, mira estos. Y es más, no son ni de Babilonia, son de otros pueblos. Vamos a acusarles, vamos. Pero atrás de una intención del hombre, siempre hay un espíritu operando sobre esa persona. ¿Sí?
Y el enemigo, ¿qué va a querer? Destruir la adoración a Dios. ¿Sale? Y estos jóvenes, porque recuerda que Daniel, cuando salió de Egipto, perdón, de Israel, de Jerusalén, tenía 17 años, 15 años, ya habían pasado 3 años, eran jóvenes entre 19 y 20 años. Amén. Y estaban ahí. Vamos. No te inclinarás a ellas, mira cómo dice el mandamiento, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo es? Fuerte. ¿Qué más es Dios? Celoso. ¿Eres celoso? ¿Celosa? En parte es normal. Tú debes de celar lo que es tuyo o lo que está contigo, tus hijos, tu esposa, en el orden correcto. Eso es algo natural. Y igual con Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos sabían que tenían un Dios fuerte, más fuerte que Nabucodonosor. Sí, y no lo sabían acá, lo sabían, y en medio de la esclavitud, y que ese Dios al cual adoraban era celoso. Y cuando tú, y algo que quiero que quede claro el día de hoy, cuando tú eres celoso con algo, con alguien, cuando tú lo amas. ¿Me escuchaste? Cuando tú amas a alguien, tú tienes celo para esa persona, pero tienes celo para contigo. Yo no quiero que mi esposa ande viendo otros hombres, pero ese celo es un espejo. ¿Sí me explico? Yo tampoco debo de ver otras mujeres. Amén. Y porque amo a mi esposa, yo no lo voy a hacer. Vas de la mano con tu esposa y pasa una muchacha. Tienes celo y dices, no, solo a mi esposa. Vas con los amigos y dices, mira, ¿ya viste allá? No, oye, no eres hombre. No, es que amo a mi esposa. Por amor a mi esposa no veo otras mujeres. Por amor a mi esposa no me ando mensajeando con otras personas. Por amor, el cristianismo, hermanos, es una relación de amor hacia tu Dios. Porque Dios es amor y le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Sadrach, Mesach y Abednego tenían una relación con Dios ¿de qué? De amor. Y hay un amor santo, un amor verdadero, el cual ellos decían, ¿cómo yo voy a adorar algo que para empezar no es Dios? Tengo a mi Dios, que le adoraban en la mañana, en la tarde y en la noche, como habían aprendido en su juventud. Amén. Y eso tenemos nosotros que rescatarlo, hermanos. La fidelidad. El corazón del hombre por naturaleza es infiel. ¿Escuchaste? Solo un hombre que tiene a Dios y que ha sido perfeccionado en el amor de Dios puede ser fiel. El hombre por naturaleza, la mujer por naturaleza es infiel a todo, a su esposa, a sus creencias. Pero cuando Dios viene a la vida del hombre, se vuelve un hombre de carácter, una mujer de carácter, y empieza el carácter de Dios a permear su vida y comienza la fidelidad. Amén. Y ellos lo hacían. Sigue. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron a acusarlos maliciosamente a los judíos, porque ni siquiera estaban adorando, estaban postrados, pero estaban alzando la vista. Y veían allá a Sadrach, Mesach y Abednego y dice, mira, vamos. ¿Por qué no fueron con ellos? Oye, Sadrach, ¿por qué tú no te postras? ¿Por qué crees que no fueron con ellos? Y fueron de chismosos. Porque no querían edificar. ¿Entiendes los principios? Cuando tú sabes que alguien está mal, ¿por qué no vas con ese alguien? Y si tú crees que está mal y se lo dices, que está mal. Porque no quieres edificar. Quieres ir. Y ese es un espíritu demoníaco. Ay, pastor, pero es un chismecito. Es un chismecito del diablo.
Pero es un diablo chiquito, pastor. No, eso es la obra del enemigo. Si yo veo a alguien que está mal, yo veo a mi pastor que está mal, yo veo a los hermanos o a alguien de mi familia, perdón, de mi familia, yo voy, hermano. Si no me quiere escuchar, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Pero el espíritu que operaba esa gente era para destruir. ¿Por qué lo iban a acusar? ¿Qué sabían ellos que les iba a pasar? No quieren adorar y nosotros sí. No, pues ahora que los metan al horno de fuego. ¿Escuchaste? Ese espíritu opera, permea dentro de las iglesias, dentro de las familias, dentro de una sociedad, la cual cuando Dios viene comienza a purificar. Amén. Y estos hombres maliciosamente, dice, fueron a acusarlo. Vamos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Miren, adoración, sigue. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué tiene que hacer, señor rey? Que se postre y adore a la estatua que usted, mi rey, lo hizo. Sí, yo di esa orden. ¿Qué más? Y el que no se postre y la adore, se ha echado dentro del horno de fuego, ¿verdad, señor rey? Sí, yo dije eso. Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿No? Como dice la muchacha, ¿qué crees, manita? Te lo voy a contar, pero no se lo digas a nadie. Y ahí está ese espíritu operando de una manera como sigilosa. ¿Sabes qué es un querubín? Satanás es un querubín. Si tú lees Ezequiel, el querubín es representado con 4 caras: cara de dragón, cara de serpiente, cara de águila y cara de hombre. Satanás tiene maneras de cómo querer destruir. La cara de dragón es cuando se te mueven las cosas en la casa, es a través del miedo. ¿Sí? Se te mueven, la sientes feo. Ay, ya no voy a leer la Biblia porque cada que la leo algo pasa. Es una manera del diablo de ¿qué? De detener tu crecimiento. ¿Sí me explico? Si no puede con esa cara, si tú tomaste fuerzas. Decía un hermano que cada que leía la Biblia se le prendía el estéreo, ¡puf! Y ahí cerraba la Biblia. Hasta que agarró valor. Y cuando se prendió el estéreo puso alabanzas. ¡Tum! Órale, ¿quieres música? Y se puso a adorar al Señor. Y de ahí en fuera no le volvió a suceder. Si no puede el enemigo tumbarte con miedo, ¿qué va a usar su segunda cara? De serpiente. ¿Cuál es esa operación? La mentira, el chisme, de una manera sigilosa, hermano. Parece que no afecta a nadie, pero daña mucho. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado aún de nosotros mismos, porque a veces contamos cosas sin malicia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos, hasta yo, hermano, no, sí, ya cuando dice, ¿para qué lo conté? Sí. ¿Y a quién se lo conté? ¿No? El problema no es que lo contaste, ¿a quién? No es cierto. Es broma y es en serio. Dice, ¿qué crees, señor rey? Hay unos varones judíos, ni siquiera son de Babilonia, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos administran tu reino. Tú los pusiste en buen lugar, comen bien, se visten bien, son de tu imperio. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te obedecen, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cómo la ves, señor rey? Mira. Entonces Nabucodonosor dijo, ¿cómo? Ese gozo que le daba el ver otros postrarse delante de él cambió. Se le enferveció la sangre. Su cara, que era, no sé si era blanca, se puso rojo. Sus ojos se dilataron. ¿Has visto esa gente enojada? ¿Cómo cambia? Hasta su manera de respirar cambia. Este hombre con ira, con enojo, ¿qué dijo? Tráiganme a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Imagínate, fue una noticia
no local, nacional. Hay unos hombres que no adoran a lo que dice el rey. No, les va a ir mal. Les va a ir mal, los van a meter al horno de fuego. De veras, sí. Y fueron a traerlos. Llegaron delante de ellos y les dijeron: ¿sabes qué? El rey te manda a llamar. ¿Pero por qué? Porque ustedes no adoran. Viene la música y todos nos postramos y ustedes no. ¿Por qué no hacen eso? Pero ellos no dijeron nada y los llevaron con prisa hacia ese lugar. Dice: habló Nabucodonosor y les dijo: a ver, muchachos, ¿es verdad, ustedes, Sadrac, Mesach y Abednego, que ustedes no adoran a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Sigue? Ahora pues, yo creo que se les pasó. Yo creo que no entendieron bien el mensaje. Ahora yo, el rey, les voy a decir cómo funciona aquí. Miren, la cosa está así. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, ustedes se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Observa tu Biblia. Dios con D minúscula. No habla del Dios de Israel. No habla del Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? No hay nadie más grande que yo. No hay Dios más grande que yo. Es más, yo entré a su territorio y los conquisté. Su Dios no es nada. ¿Por qué los habían conquistado? Por su propio pecado de ellos. Pero Dios sigue siendo Dios. Amén. ¿Ya viste? Dios sigue siendo Dios. Dios sigue haciendo su obra. Aunque un hombre falle, Dios sigue siendo Dios. Aunque una iglesia falle, Dios sigue siendo Dios. No debemos de poner nuestros ojos en los hombres, sino en nuestro Dios. Habrá alguien, imagínate ahí en el escenario, toda la gente esperando el edicto. Los músicos ya con el dedo para sonar la guitarra, porque ese era el punto. No adoraron a la imagen porque no estaba yo presente, dice Nabucodonosor. A ver, tráemelos. A ver si enfrente de mí son capaces de no hacerlo. A ver si enfrente de mí tienen el valor de no hacerlo. Y al sonar, y ya iba a sonar la música para que ellos se postraran. Ya todos los músicos estaban, el trompetista ya estaba, todos esperaban eso, hermanos. ¿Qué espera la gente de nosotros, del mundo? Que camine conforme al mundo. Y cuando alguien se detiene y dice: discúlpame, no es así. ¿Cómo? Está mal. Tú no haces lo que nosotros hacemos. Es verdad, porque amo a alguien. ¿Ya viste esa muchacha? He visto muchas, pero yo tengo una mejor. ¿Sí? Y no es porque esté más bonita que otras, es porque es mía. Es tu esposo, es tu esposa. Tú debes amarla, respetarla por encima de cualquiera. Tus hijos, sean lo que sean, son tus hijos y los amas. Mira, te traigo uno más güerito. No, el negrito es mío y lo amo y lo cuido. Amén. Porque es tuyo, hermanos. Y por amor, ahí veíamos el orgullo, el ego de Nabucodonosor contra el amor. Amén. Dice que la ciencia acabará, cesarán las lenguas, pero el amor nunca deja de ser, si es el amor verdadero del Señor. ¿Sigue? Dice: Sadrac, Mesach y Abednego, ¿cómo estarías delante del rey sabiendo que te van a matar? Con miedo, con angustia. Estos tres jóvenes estaban tranquilos. Vamos con el rey, vamos. El que nada debe, nada teme, hermano. Créeme, por favor, di la verdad y no te inquietes si sabes que es verdad.
Si se inquieta, algo trae. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: mi rey, con todo respeto, con toda reverencia, ni siquiera es necesario que respondamos sobre este asunto. Sus ojos de Nabucodonosor se dilataron. Sigue. Dice: he aquí, él preguntó, ¿qué Dios los puede salvar? Y mira ahora, Dios con D mayúscula. Nuestro Dios, a quien servimos, ese sí puede. ¿Sí? Nuestro Dios a quien servimos. ¿Dónde estaban sirviendo ellos? En una provincia desconocida, en un imperio desconocido, a un rey desconocido, pero dentro de ellos servían a su Dios. Amén. Donde quiera que estén, servían a Dios. Servir a Dios, hermanos, no es solo dentro de la iglesia. El libro de Daniel nos enseña a que servir a Dios es en todo lugar. En tu casa, en tu oficina, en tu negocio, donde quiera que tú estés, tú debes representar a Dios en ese lugar y servirle con amor y con devoción. A la gente yo veo sus ojos cuando a mí me dijeron una vez, cuando prediques a alguien el evangelio, es como si Dios mismo fuera a hablarles. Obviamente no eres Dios, eres un mensajero de Dios, pero me ha tocado decirle a pacientes en su oído o de cerca de ellos, le digo: ¿sabes qué? Vengo de parte de Dios a hablarte. Se me quedan viendo así: oye, ¿este quién es? Viene de parte de Dios. Yo sé quién me envía. Tú debes de saber a quién le sirves. Amén. Y Dios se manifiesta. Dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y también de tu mano, rey, nos librará. Imagínate qué terrible es eso, que el rey a esa hora podía matarlos, pero no los debía matar como quería. Ya había dado un edicto, tenían que ser lanzados al horno de fuego. Sigue. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Sigue. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase ¿cuántas veces? 7 veces más de lo acostumbrado. Sigue. Y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y ahora nos va a relatar cómo. ¿Qué dijeron ellos? Dios me puede librar. Amén. De los dioses, ¿sí? De los espíritus, nos puede librar de los hombres. ¿Estás entendiendo? O sea, hay espíritus que operan, hermanos, que en el ambiente espiritual, y hay cosas naturales, personas, que también el enemigo opera ahí. Dios, no, tú no sabes de cuántas cosas Dios te ha librado en lo espiritual porque no lo ves. O te enteras de gente que quiso hacer algo en contra tuya y ya después dices: oye, ¿cómo? Recuerdo una vez le compartí un muchacho, anexé un muchacho que andaba metido en un grupo delictivo, pero yo no sabía. Se me anduvieron buscando, dice un vecino. No, te andaban buscando, man. Le digo: ¿por qué? Porque metiste a fulano. Le digo: pues no me encontraron. Yo me enteré después que me andaban buscando. Gracias a Dios que no me encontraron. Dios me libró y yo ni cuenta me di. Dios nos guarda. Amén. Pero Dios es soberano. ¿Y qué dijeron ellos? Sabe Dios. Y escucha eso. Eso es carácter. Y si no nos libra, ni aún así adoraremos a otros dioses. Y si no nos libra de tu mano, aún así no lo voy a hacer. ¿Sabes que hay gente que se porta bien porque otro se porta bien? Yo le soy fiel a alguien mientras ese alguien me sea fiel. Pero si ese alguien me es infiel, entonces yo tengo
el derecho de también serle infiel porque me falló. No, porque mi relación es con Dios. Dios no me ha fallado. Amén. Dios no ha cambiado. Dios no cambia. El hecho que la gente sea infiel no me da derecho a mí de yo ser fiel, porque Dios permanece fiel. Y yo he visto en varias circunstancias, a veces el hombre, a veces la mujer es infiel y el hombre permanece fiel. Dice, yo no le voy a fallar a mi Dios. Y ese es el amor de Dios verdadero. Porque no solo se va a desquitar, va a dañarse a sí mismo y va a dañar su relación con Dios. ¿Escuchaste? Porque tú tienes un trato con Dios, tú tienes una relación con Dios y Dios no falla. Y este contexto nos habla de la soberanía de Dios, porque en este caso veremos que sí fueron librados, pero sabes que existieron mártires. ¿Qué significa mártir? Cuando dice la Biblia, y me seréis testigos, en griego es martoreo o mártir. Van a ser mártires por causa de mí. Ellos que estaban diciendo, aunque yo muera, no serviré a otros dioses porque amo más a mi Dios. Y si Dios me libra, gloria a Dios. Y si no me libra, Dios sabrá por qué. Pero Él es soberano. Porque unos enferman y tú no. Dios sabe. Porque unos vivieron más que otros. Dios sabe. Porque murió a cierta edad. Dios es soberano, hermano. Dios sabe por qué. Jesús murió a los 33. Pudo vivir más, pero fue el tiempo en la tierra para hacer su obra. Amén. Y tú descansas en la soberanía de Dios. Dios sabe hasta cuándo. Dios sabe por qué. Señor, ¿por qué? No sé, a veces. A veces no hay respuesta. ¿Sí me explico? A veces no la encontrarás la respuesta en la tierra ni de parte del pastor. A veces de las escrituras dice, pero ¿por qué? Dios sabe, porque cuando estés delante de Dios, Dios nos dirá. Pero mientras descansamos en su soberanía, ¿qué estaban haciendo ellos? Descansar en la soberanía de Dios. Amén. Tenemos un Dios que puede librarnos de esos espíritus. Tenemos un Dios que nos puede librar de usted, mi rey, y con respeto. ¿Sí? Pero si no nos libra, aún así no te serviremos. Qué osadía, hermano. Qué valentía. Qué carácter. Y ese carácter viene de Dios. ¿Escuchaste? Hay gente que dice, por mi, ¿cómo le llaman? Tuve fuerza de voluntad. Sí, Dios nos hizo libres y nos dio la voluntad, pero para hacer las cosas de Dios necesita su gracia soberana para perdonar, para amar, para servir al Señor. Necesitas de su gracia, porque si lo haces tú en tus fuerzas, ¿a quién le darás la adoración? Hay gente que no adora imágenes, hay gente que se adora a sí mismo. Yo dejé de tomar, yo solito. Yo solito, papá. ¿Cómo la ves? ¿A quién se está adorando? A Él mismo. Cuando reconoces que todo lo que tenemos, todo lo que somos es gracias a Dios, tú se lo das a Dios. Cuando alguien te agradece, hermano, gracias. Gracias a Dios. Porque soy lo que soy por la gracia de Dios. Y ahí vemos la soberanía en este texto. Entonces, estos varones, ¿qué les hicieron? ¿Por qué los ataron? ¿Tú crees que era necesario atarlos? No. Pero por si se querían escapar, los amarraron. Tenían chance de librarla. Ya amarraditos. ¿Sabe qué, don Nabucodonosor? Siempre sí. Sale pues, véngase. Pues el enemigo va a presionarnos a tal punto para negar nuestra fe. Pero aún atados, ¿sí? Aún amarrados, no negaron su fe. Fueron echados al horno de fuego ardiendo. Sigue. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, a la hora que abrieron el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían
alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, los amarraron, los cargaron y a la hora que los iban a aventar, el fuego salió y los mató, los consumió. ¿Sigue? Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron. ¿Cómo cayeron? Atados dentro del horno ardiendo. ¿Sí? ¿Los libró del horno? No, porque entraron al horno. Los libró en medio del horno. ¿Escuchaste? Sigue. Y ahí estaban. Lo impactante, lo sobrenatural. Manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento se llaman cristofanías. ¿Sí? Pudo haber sido un ángel, ciertamente, como dice la Escritura, o pudo haber sido una cristofanía, una manifestación de Jesús en medio del horno de fuego. ¿Por qué Dios los libró? Número uno, por su soberanía. ¿Por qué está escrita esta historia? ¿Por qué existe el capítulo 3 en el libro de Daniel? Por la fidelidad de esos hombres. Amén. Porque los atributos de Dios fueron permeados en ellos y ellos pudieron ser fieles. Solo podrás ser fiel si tienes a Dios. Solo podrás hacer las cosas si Dios va contigo. Y ellos estuvieron, y Nabucodonosor y la gente comenzaron a ver no solo a 3 hombres, sino había 4. Y dice que estaban danzando en medio del horno. ¿Qué se quemó de ellos, hermanos? Las ataduras nada más. Ni su ropa, ni nada. Donde iban atados, tal vez cayeron, ¡pum! Y ¡pum! Se le quemaron las. Y en medio del fuego danzaron, glorificaron a su Dios. ¿Lo puedes creer? Sigue. Ahí está Nabucodonosor viendo. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué pasó? ¿Quiénes veían todo esto? Este mensaje, hermanos, ¿para quién era? Para Nabucodonosor, para los chismosos, ¿no? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que surge de esta historia? Que hay un Dios más grande que todos los dioses. ¿Escuchaste? Que todas las naciones que iban a adorar a esos dioses supieran, hermanos, que hay un Dios más grande, que hay un Rey de reyes y Señor de señores, que hay un Dios que nada lo puede detener, ni el hombre más rico y más poderoso de esa época. Este mensaje no solo era para ellos, era para la nación de ese lugar, para el mundo entero, las provincias que supieran, porque Dios quiere salvarnos. ¿Escuchaste? Toda la gente escuchará de Dios antes de llegar su muerte. Dios quería expandir el mensaje a todas las personas. Y por causa de estos 3 hombres se habló. La gente los van a meter al horno, a la mecha. Vamos a ver. Eso les va a pasar a aquellos que no adoren a Nabucodonosor. ¿Ya ves? ¿Y tú es que te querías parar? ¿No? Muchos a lo mejor no querían, pero por miedo y se postraron. De la que me salvemos. Ahí estuviera con Daniel y, bueno, Daniel no, con Sadrach, Mesach y Abednego. Nos libramos. Y los chismosos, ¿cómo estaban? Contentos, alegres, está bien. A eso les pasa. Pero ahora venía lo indescriptible, lo que nadie se puede esperar. ¿Cuándo pasa lo sobrenatural? ¿Cuándo pasa lo que Dios quiere hacer? Cuando somos fieles en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Dice que este hombre se espantó, tuvo miedo y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Y todos ahí espantados. Ellos respondieron al rey: es verdad, eran 3. Sigue. Y él dijo: he aquí, yo veo a 4 varones y no atados, sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
O sea, su aspecto era como un ser humano, ¿sí? No tenía alas, no era como otra persona. Por eso mencionan que tal vez sea una cristofanía, una manifestación de Jesús. Y yo creo esa postura. Cristo cubriéndolos, librándolos, no del fuego, en medio del fuego. Yo he visto gente enferma, he orado por personas y no sanan, pero Dios permite la enfermedad para salvar sus almas. Dios está más interesado en salvar tu alma que en sanarte. ¿Escuchaste? Dios está más interesado en tu eternidad que en tu bonanza temporal. Las cosas temporales son efímeras, ¿sí? Y eso nos está diciendo este mensaje, que todo va a pasar un día, pero que hay un Dios poderoso. Y estos hombres ahora con temor, con miedo, la gente escuchando el mensaje, son 4, no murieron. ¿Sigue? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo con su voz, ¿cómo ahora era su voz? Primero era con ira, con enojo, ahora cambió su voz. Sadrach, cambió su voz. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos, ¿qué? Del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué hicieron? Salieron en medio del fuego. Fueron probados, creyeron. Dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores de las provincias. Haz de cuenta de los gobernadores de cada estado, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. O sea, no los quemó, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, ¿sí? No olía a pollo quemado. Y sus ropas estaban como intactas. Esto fue algo sobrenatural. Y ni siquiera olían a humo o a fuego. Este tipo de mensajes, hermanos, se conocen como hechos únicos e irrepetibles. ¿Cómo se llaman? En la Biblia hay muchos hechos únicos e irrepetibles. No vaya usted a meter la mano al fuego. Por favor, hay gente que no entiende un mensaje. Dice, no, yo, como dice la palabra, en el se va a chicharrar. Hay pastores que agarran culebras porque dice que ni aún te morderán las serpientes y no morirás. Y hacen show con las culebras y los muerden y se mueren. Porque no entienden el mensaje. Son hechos únicos e irrepetibles. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es grande. Se tuvo que hacer otro horno después. Ya no era necesario porque ya el mensaje fue dado. ¿Sí me explico? Ya lo tenemos nosotros. ¿Sigue? Entonces Nabucodonosor dijo que ¿qué dijo primero? No hay Dios que te libre. Y ahora está reconociendo, bendito sea el Dios de ellos. No era su Dios. Con Daniel, después de que le reveló el sueño, dijo, wow, tu Dios es increíble, es grande, es poderoso, pero tu Dios no es mi Dios. Yo he visto gente que después de un problema dice, Señor, te voy a buscar, gracias Señor. Pero después que pasa el problema, se olvidan de Dios. Se olvidan lo que Dios hizo. Y hay mucha gente en esa condición que admiran a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. No, hombre, Dios puede hacer, pero ese Dios no es su Dios. Y es lo que pasó con Nabucodonosor. Él reconoció a Dios con Daniel. Ahora estaba reconociendo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y qué bueno que no cumplieron el edicto del rey. Estaba dando gracias que no le hicieron caso. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. Imagínate, antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Sigue, mira. Por lo tanto, hago otro decreto. Cambio el decreto.
pero yo sigo adorando a mis dioses. Dice que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea que descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué estaba diciendo Nabucodonosor? ¿Adoró a Dios? ¿Pidió que todos adoraran a Dios? No. Dijo, ahora respeten a Dios. Hay mucha gente así que adora a Dios aparentemente, pero adora a otros dioses. Así como un día adora a Dios, al otro día adora otra cosa y luego otra cosa. Y tiene muchos dioses. Dios es celoso. Amén. ¿Sigue? Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Sigue? ¿Hay otro? ¿Qué hizo Dios? ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Tenemos un Dios, hermanos, que puede librarnos. ¿Lo crees? Tenemos un Dios que tiene el poder, pero es soberano. Amén. Él hace lo que Él quiere y es poderoso para librar a quienes, a los que creen. ¿Escuchaste? Cree en el Señor y piensa en su soberanía. ¿Estás enfermo? Ora, Señor, yo sé que tú puedes, si quieres. Amén. Oramos hace rato por la lluvia. Señor, por favor, si tú quieres, quita la lluvia. Si no, yo le dije al Señor, si no, tú eres soberano. ¿Y qué dijo Dios? Quiero. Amén. Y aquel que vino y dijo, hasta llovió, ¿no? Vino a la iglesia por primera vez, hasta llovió. No, Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. A veces el enemigo queriendo distraer, pero Dios tiene el control. ¿Puedes decirlo? Ahora dilo a ti mismo. Dios tiene el control. Díselo a ti, para ti. Dios tiene el control. Lo que estás pasando, Dios tiene el control. En tu situación, las cosas que estén sucediendo, Dios tiene el control. Dios no las hace, o sea, Dios las permite para que busquemos a Dios con mayor devoción, para que conozcamos a Dios en otra etapa. Y ahora podemos saber que de todos los dioses que adoraban, no había un Dios como Daniel. Hay gente, me tocó una persona que adoraba la muerte y él me dice, mira, yo sé esto, yo sé que Dios es lo máximo, dice. O sea, yo no tengo problema con Dios, o sea, yo sé que Dios es más grande, yo sé que Dios es todo, dice, pero yo tengo a mi morenita. ¿Sí? O sea, yo adoro a la muerte, pero con Dios no hay problema, yo no. O sea, la gente no tiene entendimiento de que o adoras a Dios, y si no adoras a Dios, estás adorando otros dioses o te estás adorando a ti. La gente piensa que los territorios de Dios y del enemigo son como los territorios de las casas. Por lo regular, cada casa tiene una barda. ¿Sí ves la ilustración? Y la gente se quiere parar en la barda y dice, mira, yo ni con Dios ni con el diablo. Yo aquí en medio, ahí me la llevo. No hay barda. ¿Sí me explico? No hay. No te puedes parar en la barda. O estás con Dios o no estás con Dios y estás con el enemigo sin saberlo. Muchos que sí se postraron, tal vez dijeron, oye, hubiésemos sido honrados con ellos, porque va a haber coronas cuando seamos honrados. Oye, mira, no era de orgullo ahora esos hombres, aquellos que un día dijeron, oye, ahí estuviera, man, yo iba bien y me desvié. ¿Dónde estuvieras hoy? Si hubieras seguido fiel, si hubieras seguido firme. ¿Cómo estuviera tu matrimonio si no hubiera fallado? ¿Cómo estuviera tu vida? Pero ahora esos que fallaron, y esto es para mí,
Y esto es para ti hoy. Yo no quiero exaltar a Sadrac, Mesach y Abednego. Yo quiero hablarle a aquellos que sí fallaron, aquellos que sí se postraron, aquellos que sí cometieron pecados y dijeron: oye, pero la regué, hermano, no debí de hacerlo. El Dios de Sadrac, Mesach y Abednego no se quedó en el Antiguo Testamento. El Dios de Sadrac, Mesach y Abednego descendió del cielo y vino a esta tierra y murió por ti y por mí. Y nos está dando otra oportunidad para decir: fallaste, sí. Te postraste a otros dioses, sí. Pero hoy es el día que tú puedas decir: renuncio a esos dioses. Renuncio a la infidelidad. Renuncio al pecado. Y Señor, ¿podrás tú recibirme? ¿Podrás tú aceptarme así como soy? Te dice el Señor: y ven a mí. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Si tú un día te postraste a otros dioses, ven al verdadero Dios. Si un día tú fuiste infiel, ven al verdadero Dios. Él sigue perdonando, Él sigue restaurando. Y ese mensaje aún era para el hombre más necio y más engreído de esa época, que era Nabucodonosor. Para él lo tuvo de frente, vio el milagro de Dios, trató con su vida. Y ahora Dios nos está hablando a nosotros. Hay oportunidad de volver al camino. ¿Escuchaste? Cierra tus ojos un momento. ¿Me ayudas, Paco? Y pídele a Dios. Ese Dios sigue de pie. Las estatuas caerán. Pero hoy nos está hablando a nosotros que un día fallamos. Yo no me comparo con Daniel. Admiro a Daniel, a Sadrac, Mesach y Abednego. Yo los admiro y digo: Señor, gracias por estos hombres que fueron fieles hasta el final. Yo hablo de aquellos que sí se postraron, aquellos que sí sirvieron a otros dioses, pero que Dios está extendiendo su misericordia para nosotros. Su misericordia para nosotros. Y Él sabe que nosotros no podemos, hermanos. No luches con el pecado. Busca a Dios. Sabe que necesitas una fuerza, un poder superior. Es Dios, es Cristo, es su Espíritu. Y Él dijo: no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora ya no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu, podrás salir del pecado, podrás salir de la maldad, podrás salir de aquellas cosas que en tus fuerzas es imposible. Solo en la fuerza de Dios podrás perdonar, podrás creer. Serás como las águilas, soñarán sueños y esos sueños se cumplirán. Padre, invocamos tu nombre hoy, Señor. Este mensaje, papito lindo, fue para esa época, pero es para nosotros hoy. Nosotros admiramos a Sadrac, Mesach, Abednego, a Daniel. Admiramos a esos hombres porque tú estuviste con ellos. Pero yo soy de los que sí me postré, Señor. Yo soy de los que negué tu nombre, papito lindo. No te conocía, Padre. Pero ahora que te conozco, sé que aún en mis fuerzas es imposible. Es bajo tu gracia, es bajo tu unción, es bajo tu presencia. La unción pudre los yugos. La unción abre el entendimiento de aquel que no puede entender. La unción puede, Señor, a través de Cristo, abrir nuestros corazones y poder perdonar y poder liberarnos y poder romper las ataduras, porque el fuego quema las ataduras. Si hay alguien atado hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, trae libertad, trae vida este día, Señor, a través de tu presencia.
y a través de tu unción soberana. Gracias, Dios, por tu presencia y por tu amor, Señor. Creemos que tú te mueves en la palabra y en medio de las alabanzas de tu pueblo y envías tu presencia, Señor.